Hola, ¿cómo están? Yo soy Jules y hoy tenemos como invitada a Yesiret González Gallardo, con quien hablaremos sobre el conflicto, entre comillas, palestino-israelí. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría que Yesiret nos contara un poquito de sí misma. Pues vamos a eso. Hola, Yesiret, ¿cómo estás? Hola Jules, súper bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Estoy pues bastante emocionada. Pues también, bueno, fue bastante interesante cómo logramos conectarnos la una con la otra. La verdad es que además me llegó tu invitación en un momento súper interesante para mí, súper, pues que justamente tiene mucho que ver con el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Justo estaba a una semana de yo hacer mi examen de maestría en el que justamente abordé este tema del, como bien hiciste, como entre comillas, conflicto palestino-israelí, ¿no? Pues, ¿qué te cuento? Pues soy de la Ciudad de México. Actualmente soy columnista en MBS Noticias. Desde octubre me invitaron a colaborar con ellos, justamente para escribir sobre temas de Medio Oriente. Mi columna se llama La Palestina, precisamente, y hablo no nada más de Palestina, sino pues también de algunos otros temas como de geopolítica y de cultura del Medio Oriente. También en los últimos meses me hice asociada a Comexi, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de acá en México. Wow. Eh, y pues en términos como de estudios, estudié la licenciatura en Geografía. Ahí fue, ya ahondaremos en ese tema, pero ahí fue cuando hice mi primer intento de tesis abordando este tema del conflicto palestino-israelí, pero pues justamente, pues no hay muchas personas en México que aborden este tema y mucho menos en geografía, o pues, o sea, no encuentras a alguien que te pueda asesorar como tutor de tesis en estos temas, ¿no? Entonces fue todo un reto. Y la maestría, justo la acabo de terminar, ahora en diciembre me titulé, fue en Ciencias de Información Geoespacial, que también Wow. ahí fue un caso súper atípico porque, bueno, la estudié en Centro Geo, que es un centro de investigación de CONACYT acá en Ciudad de México, y tienen un pequeñísimo departamento sobre geopolítica y conflictos territoriales, pero prácticamente todos se van más como por la línea de tecnologías, de la información geográfica, geoespacial. Y yo fui como de estos casos excepcionales que abordaron temas de, pues, de geopolítica y además de todo de Medio Oriente, ¿no? Justamente mi tesis fue un caso de estudio de una ciudad en donde estuve viviendo en 2015 y se llamó Conflicto Colonial, Paisaje Geopolítico e Identidades, y el caso de estudio fue la ciudad de Nablus. Ok, ese está en Palestina, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, pues me encantaría poder mostrarles un mapa porque, pues bueno, como geógrafa, obviamente para mí lo primordial es poder ubicar los fenómenos sociales, económicos, culturales, etcétera, sobre el territorio, ¿no? Ujú. Entonces, pues Palestina está dividido en dos territorios que no están contiguos. Uno se llama Cisjordania, que es el de mayor extensión, y otro es la famosa Franja de Gaza, y juntos hacen a Palestina. En esta ciudad de Nablus, donde yo estuve viviendo, está ubicada en Cisjordania, a unos como 30 kilómetros al norte de Jerusalén. Oh, wow. Jerusalén ya es Israel, ¿verdad? ¿O Pues cómo está fíjate eso? que es una muy buena pregunta, de hecho, porque digo, oficialmente la capital de Israel es la ciudad de Tel Aviv, que está en la Ujú. costa del Mediterráneo, pero resulta que el expresidente estadounidense Donald Trump en 2019 hizo el reconocimiento de, bueno, reconoció a Jerusalén como capital de Israel y de hecho movió la embajada estadounidense para esta ciudad. Entonces, pues digamos que eso, bueno, fue el único país que hizo este reconocimiento, ¿no? Pero pues para Israel obviamente basta, o sea, es más que suficiente con que Estados Unidos haga este reconocimiento. Sin embargo, pues Palestina sigue con la idea de que en caso de que logre tener un estado independiente y soberano, su capital sería la ciudad también de Jerusalén, pero la parte este. Ok.
Bueno, yo quisiera hacer una pausa antes de que entremos ya bien en tu tema, porque todo lo que escuché de ti es impresionante, te admiro porque escogiste un tema muy diferente, exótico, por así llamarlo. La verdad es que me siento honrada de que nos hayas dado la oportunidad de escucharte en este espacio y bueno, que te vamos a escuchar para que hagamos un poquito de, no sé, conciencia o entender un poco el conflicto. Pero yo quiero ver cómo fue que surgió en ti el interés por este tema. O sea, además de que eres geógrafa, ¿qué es lo que te llevó a escribir una tesis de lo que ocurre ahí y no en cualquier otra parte del mundo? Pues fíjate que tienes toda la razón, o sea, sí es poco común que en México alguien se interese por estos temas. Es que pasa algo curioso con el tema del conflicto palestino-israelí, es que es un tema que todo mundo ha escuchado hablar de él, pero no por eso es un tema que la gente comprenda, ¿no? Entonces, pues también la información está súper manipulada y pues hay muchos intereses políticos y económicos de por medio, pues es fácil como caer en cierta desinformación. Y pues yo, ¿cómo fue que di con este tema? Pues bueno, fíjate que pasa algo bien curioso conmigo desde creo que toda la vida y es que justamente pues yo me llamo Yesiret Zahadi. Y las personas, o sea, toda mi vida las personas me preguntaban que si yo tenía ascendencia árabe. O sea, pensaban que tal vez por mis rasgos o por los nombres que tengo, pues yo o mi familia era árabe. Y pues resulta que no, pero algo también que está súper interesante es que Yesiret, el nombre de Yesiret es una antigua ciudad de Palestina. Y Oh, yo crecí sabiendo esto. Sí, no sabías ese dato, ¿verdad? Este, y cuando yo estaba en la licenciatura, hacia los últimos semestres, yo estaba indecisa sobre cómo hacia qué línea empezar a especializarme o inclinarme. Y por azares del destino me llegó un correo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que es una universidad israelí, ubicada precisamente en la ciudad de Jerusalén, invitándome a un curso sobre que se llama Coexistencia en Medio Oriente y es sobre temas de geopolítica. Y le conté a mi mamá y pues bueno, o sea, para no hacer el cuento largo, finalmente me motivó a que me fuera para allá. Sí, me fui para allá, estuve un mes en la ciudad de Jerusalén estudiando este curso en esta universidad y fue más que nada un curso práctico, o sea, sí llevábamos algo teoría. de clases Ujú. pues en un salón de clases y todo esto como tradicional, pero gran parte del tiempo la pasamos recorriendo el país de norte a sur, de este a oeste, entonces me tocó ver un montón de cosas impresionantes. Estuvimos en entrevistas con personas de la sociedad civil, con militares, con un sinfín, ¿no? Con ONGs, con personal como religiosos, o sea, me tocó oír y ver infinidad de cosas y pues de ahí creo que no hubo otra, o sea, no me pude zafar de eso, ¿no? Finalmente después de ese mes, cuando regresé acá a México, pues fue demasiada información que tuve que asimilar. Y yo creo que me tomó, pues, o sea, a partir de ahí yo ya no solté ese tema, me interesé muchísimo y estando justamente allá, ese mes, también teníamos días libres, entonces mis amigos y yo salíamos a recorrer la ciudad o hicimos otras visitas a otras ciudades, aprovechando el tiempo, y visitamos 3 ciudades palestinas. Fuimos a Belén, fuimos a la ciudad de Hebrón y fuimos a la ciudad de Ramallah. Y ahí pues la verdad es que ves ahora sí que la otra cara de la moneda, ¿no? Fue pues contrario a lo que nos decían en la universidad, que de hecho ahí nos decían que no cruzáramos hacia Palestina, que porque de hecho el seguro médico no nos iba a cubrir en caso de que que nos surgiera algo o que tuviéramos alguna situación, ¿no? Y que era muy peligroso, etcétera. Y pues, ¿qué fue lo que encontramos cuando llegamos allá? Pues a un montón de personas palestinas
súper interesadas en nosotros, nos llevaron a comer, nos llevaron a sus... De hecho, justamente fuimos a un programa de radio, vimos cómo estaban grabando Mm. y pues no sé, o sea, sentí algo indescriptible cuando estuve ahí y me prometí a mí misma regresar, pero esta vez a vivir en Palestina, ¿no? Quería como que ver el otro lado de lo que a mí me enseñaron en la Universidad de Jerusalén. Oye, Jessie, cuando tú dices mm, que de la universidad te llevaron a ver ONGs, ¿eran simplemente aquellas a favor de Israel? Fíjate que evadieron muchísimo hablar como del tema tal cual, porque como se llamaba coexistencia en Medio Oriente, como que intentaban no entrar en particularidades, y, pero sí, o sea, claramente había una tendencia como pro-israelí, o bueno, ahora que ya también conozco más del tema, pues como con una visión sionista, ¿no? Entonces, yo creo que sí había por ahí un cierto como sesgo. Realmente, o sea, te digo, me tomó bastante tiempo entender todo lo que había visto, todo lo que había vivido, porque incluso nos llevaron a una colonia israelí que está en territorio palestino. Y ahí nos mostraron pues cómo vivían y ahí nos decían que era un enclave estratégico para que en caso de alguna situación militar pues ellos estaban justo en medio de, o sea, estaban en medio del territorio y hacia el este tenían los mismos kilómetros hasta el río Jordán y al oeste tenían los mismos kilómetros al Mediterráneo y que de ahí cualquier misil pues como que podía llegar fácilmente al lugar que necesitaran, ¿no? Entonces, en ese momento yo no lo entendí, pero pues más adelante, pues dije, bueno, esto no está nada bien, ¿no? Me llevaron a una colonia y me dijeron que era su lugar estratégico militar, ¿no? Ya. Entonces sí Oye, había una tendencia. ya, perdón que te interrumpa, pero eh, ¿qué es, para quienes no están muy familiarizados con estas palabras de sionista, judío, cómo se relacionan, o el sionismo, si nos puedes decir brevemente con tus palabras? Sí, claro. De hecho, esto es algo súper importante cuando se quiere entender cualquier tema del conflicto palestino-israelí, y es que tendemos a confundir estos conceptos, que son tres: el de judío, el de israelí y el de sionista. Y pues judío es cualquier persona, bueno, se refiere a un grupo étnico y religioso, una persona que profesa el judaísmo, ¿no? O que tal vez ya no profesa la religión, pero que su etnia es judía. El israelí, pues básicamente es una nacionalidad, no es como decir mexicano, pues finalmente israelí se trata del gentilicio para las personas que tienen la nacionalidad de Israel. Oye, aquí te Y interrumpo otra vez. sí, claro, Entonces, el israelita no surge hasta los hasta 50. 1940. Sí, exacto. De hecho, Ok. pues muchas personas he escuchado que dicen, ah, sí, pero es que ese conflicto, uy, lleva toda la vida, ¿no? Es de milenios. Y pues dices, no, o sea, sí, sí ha sido una región de conflicto, pero el conflicto palestino-israelí es realmente, bueno, ya ni tan nuevo, ¿no? Pero inició en 1948, cuando se creó el Estado de Israel. Antes de eso, pues no existía Israel. Em, y por ende, pues en efecto no existían los israelíes, ¿no? Y pues claro, sí existían los judíos, pero hasta el momento en que se creó el Estado de Israel podemos hablar de personas israelíes. Ahora, algo bien interesante es que hay personas de nacionalidad israelí que no necesariamente son judías, o sea, también hay israelíes que son árabes, por ejemplo, o pues incluso de alguna otra procedencia. Y prácticamente todas las personas israelíes pues son, o sea, vienen o de Polonia, o de Rusia, o de Estados Unidos, de Australia, es decir, de personas judías que viven en cualquier parte del mundo y que Israel por sus políticas pues busca aglomerarlas todas en el Estado de Israel. Y finalmente, el concepto de sionista, pues se trata de un movimiento nacionalista que surgió durante el siglo XIX, que justamente tiene como objetivo exaltar este sentimiento nacionalista de los judíos, pero asociado a un territorio, y pues este territorio resultó ser el de Palestina. Que aquí también aprovecho para comentar un dato
que pues no es tan sabido, y es que antes de decidirse por Palestina, este movimiento nacionalista sionista tuvo otras opciones de territorios, ¿no? Pero pues el que como que más fácilmente podían justificar era Palestina y por eso decidieron ahí su asentamiento. Oye, ¿cuáles eran las opciones? Ay, fíjate que no me acuerdo ahorita de todos, pero había uno en Rusia, había un cierto territorio que estaban pensando ceder para que se construyera Israel. También Madagascar, me parece que en África, no me acuerdo en qué país, también había un territorio que pensó en cederse. Y me parece que hasta en México, en la parte del norte, hubo una propuesta. Digo, obviamente no trascendió mucho la propuesta, pero sí hubo por ahí, creo que también una opción como de que se asentaran por Chihuahua. Esto sí, la verdad no estoy así súper segura, Mm, pero sí hubo otras propuestas antes de decidirse por Palestina. ¿Y crees que hubiera sido, en tu opinión, el hubiera no existe, pero muy distinto? Es que la cuestión aquí es que cuando quieren crear el Estado de Israel, ya todo el planeta está habitado y ocupado. Entonces, pues querer crear una patria para los judíos con este sentimiento pues nacionalista realmente ya pues llegó en un tiempo en el que era bastante difícil, ¿no? Porque para asentarlos en un sitio pues tenías que desplazar a cualquier otra población originaria. Mm, Entonces, sí, seguramente se habría desarrollado distinto el conflicto, pero pues probablemente habría conflicto con alguna otra o grupo local nativo. ya, bueno, no sé, a lo mejor en Rusia hubiera sido bueno. Sí, pues ¿No? entiendo que ese sitio era bastante viable porque era una Estaban provincia que cerca. originalmente era judía y Ujú, actualmente creo que también siguen viviendo en su mayoría judíos y pues finalmente también Rusia tiene un territorio vastísimo, es el país más grande del mundo y seguramente que tendrá algún cachito de tierra desocupada. seguro que sí, pero bueno, todo fue distinto, tristemente, creo. Pero bueno. Sí, Oye, y entonces, ¿se podría decir, o no sé, en tu opinión, el sionismo es radical ay, o hay de es todo? una pregunta bastante difícil, no sé si había pensado o reflexionado en este tema, pero yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, o sea, es un movimiento nacionalista que busca justamente exaltar este sentimiento nacionalista para lograr que la gente se identifique con un Estado-nación y de cierta manera, pues manipular a esta gente para que hagan cosas, ¿no? A nombre de este Estado. Y pues digo, ahí vemos a todas las fuerzas de defensa israelí, pues finalmente Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo y pues comete muchos atropellos y violaciones a los derechos humanos diariamente en nombre de, pues finalmente, o sea, la cuestión es que el Estado de Israel es un Estado que aplica estas políticas sionistas y sí, sí, ¿sabes? La verdad es que sí, porque finalmente también el sionismo lleva a cabo prácticas colonialistas, ¿no? Y expansionistas, es decir, quieren apropiarse del territorio, de sus recursos y al mismo tiempo, pues, anular a la población local para reemplazarla con población judía. Entonces, pues sí, en definitiva se necesita tener una visión radical para llevar a cabo, pues, un colonialismo, ¿no? Mm. Oye, y o sea, el Estado en sí, el gobierno, se basa en el sionismo. O sea, es Sí. religioso el Estado, no es laico. Bueno, este movimiento nacionalista no hay que confundir, bueno, el sionismo no hay que confundirlo con una práctica religiosa, que justamente bueno, hay quienes dicen que de hecho el nacionalismo es como la nueva religión de esta época moderna, ¿no? Y también se dice que esta identidad nacional es justamente
pues un alivio para muchos judíos que ya no se sentían identificados con el judaísmo, o que ya no son practicantes, y justamente con esta división de la mayoría de los países entre el Estado y la religión, y que son pues estados, sí es un estado laico, cuya religión oficial sí es el judaísmo, pero una gran parte de los habitantes no profesan la religión. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando tu identidad se basa principalmente en la religión? Pues bueno, o sea, ¿qué pasa cuando dejas de profesar esa religión, ¿no? Tu identidad de cierta manera se ve un poquito perjudicada, y lo que hace el nacionalismo es dar como esta alternativa a que puedas agarrarte de algo para seguir sintiendo que tienes una identidad que no necesariamente está asociada a esa religión. Justo esta semana hablaba con una amiga ese tema de la identidad, porque dice que ella como nació en un país con padres de diferentes países, o sea, padre de un país, madre del otro, me decía, es que no sé de dónde y necesito arraigarme, y para mí es como al revés. Yo siento que no debo de pertenecer, no sé, no tengo que pertenecer o encajar en algo, pero creo que el ser humano, no sé, habría que revisarlo en temas psicológicos, ¿no? La necesidad de pertenencia, de aceptación, ¿cómo se dice? Como de blend, ¿cómo se dice? De mezclarse, ¿no? O sea, en algo nos hace llegar a puntos muy locos, ¿no? Como, como este. Sí, bastante. De hecho, sí, una parte interesante de mi trabajo de maestría era abordar el tema de las identidades. Digo, yo más que nada lo abordo desde la parte geográfica, ¿no? De cómo se ve manifestada en el espacio. O sea, justamente como la foto que, bueno, tengo ahorita un fondo virtual, no lo van a poder ver algunos de los que están escuchando este podcast, pero tengo ahorita un fondo virtual, y es de una fotografía que yo tomé en mi primer viaje, y se ve la bandera palestina en una puerta de un comercio, y pues justamente, ¿no? Pues son símbolos que denotan la identidad de un grupo de otro. Oye, y en tu experiencia, así como personal, o sea, saliéndonos de tu proyecto, ¿pudiste percibir que como en el general, bueno, que no deberíamos de generalizar, pero hay un sentimiento en el pueblo palestino como de impotencia, de lucha constante o de no nos vamos a rendir, o también hay gente que ya no puede más? O sea, ¿qué es lo que percibes cuando hablas con la gente ahí? Ay, me encanta esta pregunta, porque esta percepción que yo tuve del pueblo palestino es lo que me llevó a regresar a mí en 2015 y estuve viviendo 3 meses en esta ciudad que se llama Nablus, porque a mí me impresionaron. Digo, yo en 2012, cuando estuve allá por primera vez, realmente no sabía del tema, pero hablar con la gente, conocerla, me impactó de una manera que hasta la fecha me marca, ¿no? Y es que yo admiro muchísimo a las personas palestinas, porque pese a la situación en la que viven a diario, tienen una razón para sonreír, como que son personas muy alegres, muy resilientes, muy fuertes, y pues toda esta experiencia colonial que llevan viviendo desde el 48, e incluso desde antes, pues los ha marcado, pero creo que de una manera que los hace un pueblo del que tienes mucho que aprender. O sea, yo los veo así, o sea, prefieren dedicar poco tiempo al sufrimiento, a lamentarse o a sentir cualquier emoción negativa, y al contrario, más bien aprovechan cualquier momento para alegrarse, para festejar. Pues les encanta echar relajo, ¿no? Son personas muy alegres y muy festivas, y, y que están muy comprometidas. Bueno, es que claro que tienen un sentimiento de resiliencia y de lucha y de resistencia, porque pues de hecho
el que ellos sigan viviendo en Palestina es en sí mismo un acto de resistencia. Ujú. ¿Y qué crees que les mantenga ahí? O sea, porque mucha gente cuando estamos en otros países en peligro, dices, no, me voy de aquí, si esta zona en la que vivo, digo, es muy difícil a veces, ¿no? Cuando tienes toda la vida, pero ¿qué es lo que, como de qué se agarran para aguantar toda la violencia que se vive? ¿Y qué crees que podría ser? ¿O viven más el día de hoy? Estoy bien, el día de hoy voy a bailar. Yo creo que Sonreír. una parte es eso que dices, ¿no? Viven en el hoy, en el ahora y disfrutan cada momento al máximo, pero yo creo que también tienen una fuerte relación con el territorio, pero es distinta, ¿no? A como los estados modernos se relacionan con su tierra, que normalmente es desde un punto de vista como de la explotación de los recursos y monetizarlo, etcétera. Y allá creo que es un amor muy genuino a su tierra, a lo que crece en la tierra, porque muchos de sus símbolos son, por ejemplo, el árbol de olivo o de aceitunas. Ujú. Es un símbolo para ellos muy fuerte, ¿no? Que el olivo pues también es parte de sus medios de vida, pero también es un árbol que es súper resistente y que puede pasar muchas temporadas sin agua y que se sobrepone como a las adversidades y pues ellos se ven reflejados Wow. en todo lo que es su tierra y como que en este sueño también se agarran muchísimo en el sueño de regresar a sus lugares de origen, ¿no? Porque muchas de las personas que ahora viven en ciudades como precisamente Nablus y otras tantas más alrededor del lado de Cisjordania y también en Gaza, originalmente eran de otros pueblos, ¿no? Que ahora quedaron dentro de Israel. Entonces creo que es eso, su relación tan distinta que tienen con la tierra. Ojalá pueda ir pronto porque la verdad me gustaría ver todo esto que describes y estas experiencias que has tenido. Y bueno, esto también se me ocurre otra pregunta, que es el lado opuesto, o sea, en los israelitas, ¿qué ves? O sea, siempre me pregunto si es como más extremo las generaciones jóvenes, si están, o la gente de 60 años que ya lleva ahí, no sé, los llevaron a los 3 años de edad o no sé, ¿no? No me hagan caso en las matemáticas, pero sí como que no sé si ves más ese tema de la destrucción, de invadir, de arrebatar espacios, porque Sí sí hay se ve más. diferencias generacionales, definitivamente, ¿no? Pero también hay muchas visiones entre las personas, tampoco podría generalizar. Mm, Hay muchas personas que han migrado para allá porque en sus países de origen no tenían buenas circunstancias o vivían en pobreza y pues Israel le ofrece a los judíos que desean emigrar, les ofrece muchísimas facilidades y mm, apoyos económicos, subsidios, les da dinero en efectivo cuando llegan, dan wow, clases gratuitas de hebreo para que la gente se asimile rápidamente como que a esta nueva identidad israelí. Y pues hay gente que migra por necesidad y realmente no está como tan involucrada en este tema de las identidades o del sionismo o de la política y pues viven como día a día, ¿no? Y ujú, hay otras más que sí se radicalizan pero sin darse cuenta, porque la verdad es que el sionismo tiene mecanismos para difundirse entre su población muy efectivos y muy, es para decir, muchas embellecerlo, veces no te das cuenta que estás mm, siendo parte de eso. muy sutil. Eh, sí, 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 y muy efectivo. Mm, Entonces, también sí hay muchos jóvenes que son muy radicales, sobre todo los que viven en las colonias que están dentro de Palestina. Sí hay personas muy, muy radicales y coincide que las colonias más radicales son las que son más religiosas. mm, ya. Sí, yo creo que cualquier religión en el radicalismo Ujú. estamos mal, ¿no? Pero, Sí, exacto. pero bueno, oye, a ver, ya, yo creo que me desvío, es que hay tantas cosas que preguntarte
Y bueno, ¿a dónde se va toda esta gente que ha sido desplazada? ¿Pueden dejar el país? ¿Les está permitido? Bueno, pues es que hay como diferentes circunstancias, porque después del 48 un montón de gente fue desplazada. O sea, hay como dos conceptos distintos, ¿no? El de desplazado y el de refugiado. El de desplazado se referiría a personas que simplemente, o sea, que tuvieron que dejar su lugar de origen, pero quedaron asentados en otra ciudad o en otro pueblo dentro del mismo país. Y los refugiados son aquellos que fueron pues desplazados también de su lugar de origen, pero que ahora residen en otro país que no es Palestina o Israel. Y pues también se hace ahí algo curioso porque pues muchas personas vivían en lo que ahora es Israel y que antes era Palestina, pero pues ahora es Israel, ¿no? Entonces es como que raro y hay como que una disyuntiva entre si son desplazados o si son refugiados, porque pues ya no es Palestina, entonces es Israel, entonces pues ahora son refugiados, ¿no? Y estas personas, o sea, justamente pues estos desplazados o refugiados, por ejemplo, los que vivían en la costa del Mediterráneo ahora viven en ciudades que están mucho más adentro, como, bueno, puede ser en Jerusalén, el mismo Nablus. En Nablus hay un campamento de refugiados que es el más densamente poblado de Palestina, que se llama Balata. Y ahí viven personas que eran originalmente de la ciudad de Jaffa y de otras ciudades como cercanas a lo que ahora es Tel Aviv. Entonces, una parte de los palestinos desplazados siguen viviendo dentro de Palestina, pero pues sus pueblos fueron totalmente arrasados y no tienen el derecho de regresar a sus casas originales, porque además muchas de las casas siguen existiendo. Eso es impresionante. Ellos tienen las llaves de sus casas, solamente que ahora están habitadas por israelíes. Un amigo me contó una historia pues bastante fuerte. Él y su familia eran originarios precisamente de esta ciudad costera de Jaffa, que es la que está junto con Tel Aviv, o que ahora se llama Tel Aviv-Yafo. Y en un permiso que consiguió para visitar esta ciudad, fueron y pudieron ver la casa de sus familiares, en donde ellos vivieron pues por generaciones, pero pues ahora está habitada por una persona judía israelí. Y pues otras tantas más viven en el exilio, hay muchísimos palestinos asentados en Jordania, hay otros tantos más en Siria, pues ahora hay una gran diáspora palestina, ¿no? En Estados Unidos hay muchísimos palestinos, prácticamente en cualquier lugar del mundo vas a encontrar refugiados palestinos o ya sea producto del 48 o de las sucesivas guerras como la del 67 o finalmente personas que justo se dan por vencidas y pues no pueden soportar la situación y deciden ver la manera de emigrar. No es tan sencillo porque obviamente necesitan tener los medios económicos y obtener ciertos Un permisos. pasaporte, que es Exacto, otro tema controversial aquí, ¿no? exacto, sí. Mm. O sea, como no tienen un documento de identidad que a veces sea válido para otros estados, nación, pues se vuelve un tema complicado salir del país o muchas veces también les piden visas. Sí, Pero están bueno, de que atorados. se puede, pero sí es todo un tema, sí es Ujú. complicado. Oye, y eso que mencionas de tu amigo, o sea, a él no le tocó el desplazamiento, o sea, él ya nació fuera, pero no sé si alguien te contó alguna vez cómo fue, llegaron a mi casa, y, o sea, es de, a ver, lárgate, que ahora es mi casa, o cómo fue, o sea, no sé si te tocó poder hablar con alguien, alguna viejita o alguien así, o que alguien te hiciera una traducción de cómo fue y tú pensabas que iba a ser 3 días, ibas a volver a tu casa, o sea, porque yo he escuchado que el tema de conservar la llave es muy simbólico, porque sí, todos pensaban que iban a volver, ¿no? A sus casas. Ujú, sí. Entonces, Pues fíjate que justo ahora no recuerdo alguna historia de alguien que le haya tocado como tal cual vivir eso, porque también, como dices, ¿no? O sea, son personas ya muy mayores, todavía existe esa generación que fue desplazada, pero pues ya no es tan fácil. Al menos yo, pues cuando estuve en 2015, estuve trabajando con jóvenes universitarios, entonces era más como que el rango de edades
las que yo Otra me visión, relacionaba. claro. Y los papás de estos jóvenes que estarán como en sus 30, 40 y tantos. Mm. Oye, bueno, no sé, te interrumpí. No, es que me quedé pensando porque más que nada las historias que yo escuché fueron de sucesivas guerras como de la Segunda Intifada, que fue una revolución que sí fue armada, que se dio en los 2000, a inicios de los 2000, y que el ejército israelí entró precisamente a esta ciudad de Nablus. Y pues ahí sí me tocó escuchar historias bien fuertes, ¿no? De cómo el ejército israelí entraba a los domicilios de amigos míos y los utilizaban como puntos estratégicos para, pues, para dispararle a los palestinos, ¿no? Porque estaban en lugares elevados y que tuvieron pues amarrados a toda la familia ahí dentro del departamento mientras ellos miraban cómo asesinaban a otras personas, ¿no? Entonces, pues no es nada más el 48 o el 67, esto se sigue viviendo, ¿no? Hace tan solo unos 20 años seguían sucediendo estas cosas y el año pasado, de hecho, fue uno de los más violentos, que hubo más cantidad de palestinos asesinados a manos de los israelíes, ya sea del En el ejército, de la 2021, policía. más Sí, asesinados que en exacto. el Sí, pasado. sí, sí. Wow. ¿Y cómo fue, cómo se vivió? O sea, si nos puedes contar un poco de la violencia que ocurrió, qué fue lo que llevó a esto. ¿Te refieres a durante la segunda intifada o sobre el año pasado? No, sobre el año pasado. Pues es que fíjate que la pandemia es una muy buena como cortina de humo, por así decirle. O sea, no minimizo los efectos ni todas Mm, las pérdidas humanas que hemos tenido en estos años de pandemia. Sin embargo, pues estados como Israel, pues sí lo han utilizado, pues como no tienen ahorita turismo o no tienen abiertas las puertas, no han tenido las puertas abiertas al turismo durante mucho tiempo por este tema de la pandemia, pues han aprovechado para llevar a cabo sus políticas de expansionismo, colonialismo, de dominación sobre Palestina de manera más extensiva. Y por lo mismo, pues se enfrentan mayor resistencia por parte de los palestinos, ¿no? Que se las ingenian para encontrar mil y un formas en las que pueden resistir ante esta violencia colonial. Y pues hay manifestaciones. Normalmente los viernes son los días de manifestaciones, en que en mm, muchos pueblos de allá la gente sale a las calles los pues a palestinos. pedir. Sí, los Mm, palestinos salen a las calles con banderas, con cufillas, que es una como prenda muy típica de ellos y que es parte de su identidad, a manifestarse en contra de la ocupación. Y pues bueno, esto fue escalando también en Jerusalén. Hubo unas incursiones militares dentro del recinto sagrado y pues eso llevó a que escalara la violencia. ¿Cuál Fue un recinto escándalo sagrado? tremendo. Fue No la sabía. mezquita de Al-Aqsa, que Mm, es el que conocemos más comúnmente como Domo de la Roca. No precisamente ahí, pero es un compendio de donde hay varias mezquitas y mm, edificios eh, históricos religiosos y es sitio de rezo de los musulmanes. mm. Entonces resulta que en más de una ocasión entró la policía israelí a estos recintos y bueno, balaceó a la gente con balas recubiertas de goma, lanzó gas lacrimógeno, golpeó gente, la dejó encerrada dentro de estas mezquitas y hubo un Horror. montón de heridos. La verdad es que sí, pues no es tan común ver esta escalada de violencia o este tipo pues sí, de actos tan directamente violentos, ¿no? Que son provocaciones. Y resulta que justamente el partido político que gobierna en la Franja de Gaza, que se llama Hamas y está considerado como un grupo terrorista, pues le lanzó como un ultimátum al gobierno israelí, le dijo, oigan, pues no puede ser que estén pues violando, profanando, violentando nuestros sitios sagrados y a nuestra gente. Entonces, pues vamos a responder con violencia si ustedes
siguen también con estos actos violentos. Y pues obviamente Israel siguió con estos actos violentos y fue que desde Gaza se lanzó una ofensiva contra Israel y pues se detonó toda esta nueva guerra en Gaza en mayo, en la que hubo más de 200 personas asesinadas. Entonces, pues eso tuvo en gran medida que ver con que fue un año particularmente violento. Oye, y bueno, volviendo al tema del año pasado, 2021, ¿qué sucedió con las vacunas, con los palestinos? Bueno, pues este es precisamente otro caso de la violencia colonial, porque la violencia colonial se expresa de muchísimas maneras, ¿no? Desde el asesinato o golpear a alguien o los presos políticos, etcétera. Hay muchas formas de generar o infligir violencia colonial. Y el acceso, bueno, el negar el acceso a las vacunas es otra forma de violencia colonial. Lo que sucedió es que cuando finalmente Israel tuvo acceso a vacunas, pues de hecho, esto sí fue una noticia que dio la vuelta al mundo, ¿no? Que Israel fue de los países que más rápidamente vacunaron a su población. Sin embargo, como potencia ocupante, es decir, que tiene el poder sobre el territorio palestino desde 1967, está obligado a proveer de los servicios médicos, incluidas vacunas, a la población que tiene pues bajo su dominio, en este caso a los palestinos. Y pues hubo un acceso desigual, hubo discriminación en la distribución de vacunas, porque incluso a los colonos que viven, que son israelíes y que viven dentro de Palestina, tuvieron acceso a la vacunación, pero no así los palestinos. ¿Y sigue así o no sabes? Sí revisé los datos recientemente y sí el personal de salud, por ejemplo, fueron de los que más rápidamente tuvieron acceso a vacunas, pero no me acuerdo cuál es ahorita la proporción de personas vacunadas, pero creo que es como 1 de cada 3 o 1 de cada 4 personas que están vacunadas. Sí empezó a haber mayor acceso a las vacunas, pero no, realmente hay muy pocas personas que tienen el esquema de vacunación completo. No, qué jodido. Bueno, independientemente de que la gente crea o no en las vacunas, las quiera o no, yo creo que el hecho de que alguien, un país externo venga y te diga, a ti no te toca por mí, porque me da la gana, es como, de verdad, más inhumano, eso Sí, no se ahí puede también hacer. es un tema controversial porque obviamente Israel alega que no es su obligación, ¿no? Responsabilidad, claro, pero Ujú, sí, 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 te pero hay quiero una en tu convención que casa, sí. Ajá, hay pero, una convención que dice que sí le corresponde como potencia ocupante, pero justamente pues ahí entran temas como de acuerdos políticos y como un tema ahí muy histórico en el que ellos alegan como que a los acuerdos de Oslo de los 90 para decir, ah, no, pero es que pues ellos son independientes y a la autoridad palestina es a la que le toca vacunar, pero pues obviamente qué poder tiene la autoridad palestina y tiene muy restringido, económicamente está muy restringido y pues no podría llevar a cabo sola este tema de la vacunación. Y finalmente, pues sí, o sea, Palestina está bajo ocupación israelí y finalmente sí le tocaría, sí le correspondería brindar esto a los palestinos. qué difícil, qué tema tan difícil, pero bueno, yo creo que ya para concluir, te voy a tener que invitar otra vez, por lo menos. Con Me todo gusto. gustaría, Jessy, que nos contaras qué podemos hacer desde donde estamos para apoyar al pueblo palestino. Híjole, pues lo primero es enterarse. Yo creo que antes de poder cambiar algo o para que algo te interese, pues tienes que conocerlo. Y gran parte de lo que yo he hecho en estos años es justamente eso, hablar, contarle a todo mundo, a quien se deje, contarle mis experiencias, lo que yo he vivido, lo que he visto, lo que he escuchado, porque además, pues mi experiencia justamente se basa en eso, ¿no? En que yo he vivido tanto en Israel como en Directamente. Palestina y he escuchado las narrativas de ambos lados, los argumentos, y cuando uno lo ve, finalmente ya no hay manera de que te engañen. O bueno, sí, pero tal vez es más difícil. Entonces, creo que lo primerito es
es interesarnos por estos temas, involucrarnos, y puede ser desde, pues por ejemplo, los invito a leer la columna que yo publico semanalmente en MBS Noticias. Ahí seguido yo publico sobre este tipo de temas. Entonces, pues lo primero es aprender, interesarse, estudiar, leer, entender. Y después, pues ya podríamos hablar de otro tipo de acciones, ¿no? Tal vez participar en eventos o campañas como de protestas pacíficas o también pues podemos donar a algunas organizaciones que sean de confianza y que se dediquen al trabajo con las comunidades palestinas para construir infraestructura o para brindar salud o pues varias otras cosas que se necesitan por allá, ¿no? O que atienden a refugiados, por ejemplo. Wow. Em, y Oye, compartir también. ¿crees que te podríamos contactar si queremos hacer una donación? ¿Tienes contactos o nombres de organizaciones, asociaciones que de verdad estén ahí apoyando a la comunidad, al pueblo palestino? Sí, claro, si a alguien le interesa, pues pudieran contactarme ya sea por correo o en mi Instagram, que me encuentran como Yesiret Gallardo. Me pueden escribir con todo gusto y yo les puedo tanto brindar información en general de lo que sea que quieran saber o si no saben nada y que quieren empezar a informarse, pues pueden ahí de pronto ver mis historias o mis publicaciones y también con todo gusto les puedo pasar los nombres de organizaciones. Yo espero pues entre mis proyectos a futuro poder hacer alguna organización o algo, algún proyecto que pudiéramos tal vez canalizar donaciones a estas organizaciones, ¿no? Que podamos sumar Ok, esfuerzos. súper. Claro que sí, yo creo en ti, tengo mucha fe y además impresionante, como te dije al principio, la verdad este episodio salió excelente. Te agradezco mucho, me quedan muchísimas dudas, muchas cosas que aprender, también coraje, no puedo decir que no. El tema de el abuso y el opresor sobre quien está en desventaja no me hace muy feliz, la verdad. Pero bueno, como dices, hay que difundir estos temas, por eso te invité, hay que compartirlos, hay que aprender, informarnos antes de juzgar o de decir que, eres árabe, lo mismo que un judío, no, no. Sí, es bien importante de pronto Cuidado. entender estas sutilezas de los conceptos. Ujú, Y pues es difícil, ¿no? También si lo haces tú solito, pues, o sea, difícilmente te vas a perder, ¿no? ujú, Entonces, pues si también yo puedo ayudarle a alguien, pues, o sea, justamente busco eso, ¿no? Con las columnas y mis publicaciones, busco hacer la información más accesible, más digerible, hacerles resúmenes, hacer todo lo más sencillo para que más personas se interesen. Y pues la ujú. verdad sí he visto una muy buena respuesta y me da muchísimo gusto también haberte encontrado a ti y que me dieras Ay, este gracias. espacio, esta oportunidad para hablar de este tema que tanto me interesa y que pues tú también tienes razones de peso por ahí Claro, que te totalmente. unen con estos temas. Sí, muchísimo y bueno, yo creo que, no sé, por el tema de mi pasión por ayudar, del activismo y además por la historia familiar, para mí este tema es súper interesante, complejo, como dices, me apasiona, no soy experta como tú, aunque dices que no lo eres, tienes más conocimiento que la mayoría de gente que conozco y pues bueno, eh, muchas gracias por compartir y qué bueno que te encontré en este mundo tan grande y que Sí, coincidimos. increíble, increíble Sí, las coincidencias y más bien pues gracias a ti, Jules, de verdad que pues tu invitación me llegó en un momento bien bonito, de qué mucha bueno. euforia justamente relacionada con este tema y pues me da muchísimo gusto haber estado hoy aquí contigo. Muchas gracias y bueno, no se pierdan contactar a Yesiret, que debajo de este episodio está la descripción, la encontrarán y muchas gracias. Yo soy Jules FM. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones.
Yo soy Jules FM, hasta la próxima.